Hola, buenas a todos, bienvenidos a su canal. Mi nombre es José Itán Martínez Cruz. Estudio en la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la carrera de Ingeniería en Gestión Industrial. El módulo que estoy estudiando es el de Estadística, impartida por el profesor maestro Jorge Basilio Juan. El tema que veremos es el diseño de experimentos en el entorno laboral. Empezamos con una pequeña introducción. El ser humano, por el afán de tener un control en la calidad en sus productos, diseña experimentos que permiten obtener varios resultados posibles para determinar el mejor de los resultados y reproducirlo hasta que se consiga uno mejor. El diseño de experimentos enfatizan la forma de distribución o asignación de los tratamientos a las unidades experimentales atendiendo sus características. Es importante que el diseño experimental sea de lo más simple posible para que la condición de la práctica no sea complicada. Con ello se concluye a que se cumplan con todo rigor las actividades planificadas para la obtención de los resultados esperados. Tomar en cuenta que el diseño experimental no sea costoso, eficiente, es decir, se debe de hacer todo esfuerzo posible por lograr ahorro de tiempo, dinero, personal y material experimental. En esta videocápsula realizaremos un diseño experimental para el caso de una empresa textil, en donde determinaremos el planteamiento del problema, la construcción de hipótesis, aplicaremos principios del diseño experimental, como lo es la aleatorización, repetición y bloqueo, la clasificación del tipo de experimento, propuestas de experimento alternativo o complementario. Determinaremos las variables que interfieren, pueden ser dependientes, independientes y externas. Explicación de los resultados para la toma de decisiones. Sin más, vayamos con el caso práctico. Para empezar con el caso práctico, empezaremos por el planteamiento del problema. Bueno, se tiene un caso. La empresa Textil del Sur S.A. produce camisetas deportivas y ha notado un incremento en el número de defectos durante la costura final. El gerente de producción desea identificar los factores que afectan la calidad del producto. Para ello se consideran tres variables. Una, el tipo de aguja, que hay tres tipos que son el A, el B y el C. La velocidad de la máquina, que está constituida por baja, media y alta. Y la operación, que los operarios pueden ser de experiencia expertos, intermedio y de nuevo ingreso. El objetivo es determinar qué combinación de factores minimiza los defectos en la costura. El reto: diseñar un experimento que permita comprobar si existe interacción entre los factores y cómo estos influyen en la calidad final del producto. Para ello se tiene dos planteamientos de hipótesis del caso. En una sería la hipótesis nula. La velocidad de la máquina y la experiencia del operador no interactúan y producen la misma cantidad de defectos sin importar si el operador es experto, intermedio o nuevo. La número 2 sería la hipótesis alternativa. Existe una interacción entre la velocidad de la máquina y la experiencia del operador. Entre mayor sea la velocidad y el operador es nuevo, hay mayor cantidad de defectos. Para ello, comprobemos cuál de estas hipótesis es en el caso.
Empezaremos con realizar una pequeña investigación sobre los principios del diseño experimental. Tenemos que son tres tipos de principios. El primero de ellos es el diseño completamente al azar o aleatorio. Es aquel en el cual los diferentes tratamientos a comparar son asignados aleatoriamente a las unidades experimentales, las cuales son homogéneas entre sí. Para este caso, se toman corridas aleatoriamente de las diferentes combinaciones dadas sobre las camisetas terminadas. Se tiene también un diseño en bloques al azar. Es aquel que distribuye las unidades experimentales en grupos o bloques. Con este diseño se garantiza que en cada bloque estén representados cada tratamiento que se investiga una vez. Se tiene un lote de cada una de las 27 combinaciones posibles como muestras, para tomar datos de los defectos encontrados. Y por último, se tiene un diseño por reiteración o replicación. Todo investigador con cierta preparación en estadística sabe que en base a una única observación, nada se puede concluir con una certeza, y en la medida que se repita en más de una oportunidad la observación, y en una cantidad lo suficientemente grande, más y mejor información se poseerá del fenómeno que se estudia, y por ende más conocimientos se tendrán de él. En nuestro caso experimental, se tiene que hacer réplicas de las 27 combinaciones posibles. Entre mayor sea el número de réplicas, mayor será la observación de los resultados. Para nuestro diseño experimental, tenemos a la clasificación del tipo de experimento que tomar. Tomamos en cuenta que en el proceso de las camisetas deportivas existen tres factores que afectan en la producción, que son el tipo de aguja, la velocidad de la máquina y la experiencia del operador, en donde el diseño recomendado para este experimento es un diseño factorial, en donde son tres factores, cada uno con tres tipos de niveles diferentes. Para esto tenemos los tres, que sería el tipo de aguja, A, B, C, la velocidad de la máquina, baja, media y alta, y la experiencia del operador, que pueden ser expertos, intermedios y de nuevo ingreso. Tenemos que nuestro diseño factorial es de 3×3×3, obteniendo un total de 27 combinaciones posibles. Cuando las condiciones lo permitan, el uso de diseños para experimentos factoriales tienen ventajas prácticas dadas por el uso racional y eficiente de recursos, tanto materiales como humanos, y además porque son los únicos que permiten el análisis o comparación simultánea de los diferentes niveles de los factores. De hecho, permiten analizar la existencia o no de interacciones entre los factores que se consideren. Como se muestran en las imágenes, tenemos las tres agujas, la velocidad de la máquina y la experiencia del operador. En el diseño experimental se tiene que tomar también una propuesta de un experimento alternativo complementario. Esto es porque a veces los parámetros que requerimos para hacer los experimentos no se puede dar por los tiempos de producción o porque no tenemos tanto material experimental para realizar el experimento diseñado. Por ello, tomamos una propuesta para un experimento alternativo. En nuestro caso, tenemos que el experimento factorial con las 27 combinaciones posibles no se puede dar por factores externos de producción. Solo nos enfocaremos en las combinaciones que contengan a operadores intermedios y de nuevo ingreso,
para obtener los resultados a nuestras hipótesis iniciales. Las variables del experimento a tomar en cuenta son las siguientes. Las variables independientes, que son los factores, tenemos que son los tipos de aguja, la velocidad de la máquina y la experiencia del operador. También tenemos las variables dependientes, que en este caso serían las prendas defectuosas por lote. Y por último tenemos las variables externas de control, que pueden ser la materia prima, el lote de la tela, el tipo de hilo, los modelos de las máquinas, factores ambientales como son la temperatura y la humedad, el tipo de proceso, que en este caso es un tipo de puntada para la costura. De igual manera tenemos que tomar en cuenta los lotes por corridas, que en nuestro caso tomaremos 2 lotes de 100 piezas. El control de estos factores externos mejora la calidad de los resultados del experimento. Pasamos a la toma de datos estadísticos. El diseño experimental a tomar en cuenta se realizará la propuesta de experimento alternativo. Esto fue tomado en cuenta por parte de la gerencia para no afectar la producción de las camisetas al contar con una alta demanda. Se ha tomado esa decisión. Se tomará un experimento factorial 3x3x2, contando solo con experiencia de operadores intermedio y nuevos, mostrando los datos en la siguiente tabla. En la tabla se muestra lo que serían las tomas de los datos del experimento factorial 3x3x2, que se obtienen 18 combinaciones, que en este caso serían las corridas, con cada tipo de combinación posible. También se tienen las piezas defectuosas por el lote 1 y las piezas defectuosas por el lote 2. Y la sumatoria de estos, de la sumatoria de los 2 lotes. Con los datos obtenidos en la tabla, se realiza una gráfica de barras para hacer una mejor observación de los datos y se puede apreciar de mejor manera que los datos en números. Y como se muestra en la gráfica, se puede ver que en la experiencia de los operadores de nuevo ingreso se ve una alza en los valores. Y pues se puede concluir, ¿no?, de que los operadores de nuevo ingreso tienen más defectos que los de un nivel intermedio. También se realiza una gráfica de dispersión en donde se puede apreciar que los operadores de nuevo ingreso tiene una alza en sus valores en contra de los de intermedio, ¿no?, de nivel intermedio. También se puede apreciar que a mayor velocidad de que se le aumenta a la máquina, van subiendo los defectos, ya sea en los operadores de nuevo ingreso, así como en los operadores de nivel intermedio. Se puede apreciar ese defecto. En la siguiente gráfica se tiene una comparación entre el personal de nuevo ingreso contra el personal de nivel intermedio, en donde se tiene que el personal nuevo tiene una cantidad de 106 defectos de camisetas. Recordemos que el lote por corrida era de 200 piezas.
Entonces 200 por 9 da un total de 1800 piezas que fueron observadas para el personal nuevo. Entonces tenemos que sería un porcentaje aproximado del 6%. Y para el personal intermedio se tuvieron 78 defectos de camisetas defectuosas, ¿no? Y de igual manera, pues fueron 1800 piezas observadas para el personal intermedio. El total, pues casi sería un 4% de la producción, que fueron, sí, un 96% de cantidad en buen estado contra un 4% de la cantidad de camisetas defectuosas. Solo nos faltaría un factor ahora sí que por estudiar, que sería el tipo de aguja, en el cual en la siguiente gráfica se observa la sumatoria de defectos por tipo de aguja, en el cual una aguja de tipo A para personal nuevo la sumatoria dio 28 defectos de camisetas. Para la aguja B de un personal nuevo se tuvieron 37 piezas y una aguja C de nuevo ingreso se tuvieron 41 defectos. Y para el personal intermedio se tiene que una aguja de tipo A se tuvieron 21 defectos, para una aguja de tipo B se tuvieron 26 defectos y para una aguja de tipo C se tuvieron 31 defectos de camisetas. Entonces se puede observar que la mayoría apunta para una aguja C que tiene más defectos ese tipo de aguja que en comparación de los otros tipos de aguja. Vayamos con los resultados del experimento factorial que se obtuvieron gracias a la toma de los datos y el arrojo de las gráficas para la observación de estos mismos. Primero se tiene que los resultados arrojaron que los mayores defectos encontrados son del personal de nuevo ingreso. Otro punto es que también se arrojaron que se encuentra una alza de defectos cuando se incrementa la velocidad de la máquina. Y por último se observa que de igual manera afecta el tipo de aguja, que en este caso fue la aguja de tipo C, en donde se arrojó una mayor cantidad de defectos en comparación de los otros dos tipos de aguja. Con los resultados obtenidos, pasamos a la toma de decisiones de acuerdo a estos resultados. Se toma como un primer punto que se tiene que realizar una mayor capacitación al personal de nuevo ingreso. Otra decisión que se puede tomar es que hay que considerar un rango de velocidad de operación que sería en nivel medio para no afectar la producción. Y para el personal experto se podrá utilizar la velocidad alta, solo para el caso de personal experto. Otro punto sería la utilización de solo dos tipos de aguja, que serían de tipo A y de tipo B. Y de igual manera hay que incentivar al personal con bonos de productividad, contando con estándares de defectos y de producción efectiva. No hay que considerar que hay que tomar en cuenta despidos o afectar al trabajador, ¿no? Porque esto en lugar de ayudar a la producción, también afectaría a la producción el no motivar al personal. Hay que platicar con ellos que la producción es importante, de que no se tengan tantos defectos, porque con ello afectaría también a la utilidad de la empresa, que para su reparto de utilidades también se tomaría en cuenta, y que entre mayor sea la cantidad de
de calidad del producto, pues mayor va a aumentar las utilidades de la empresa y por ende igual las prestaciones para los trabajadores igual va a incrementar. De volver a contar con una alza de defectos después de implementar las acciones mencionadas en la toma de decisiones, se tendrá que realizar el mismo experimento factorial, siendo esta vez de dos tipos de aguja, A y B, tres niveles de velocidad, tres tipos de experiencia de operadores, en donde sería un experimento factorial de 3 por 2 por 3. Y con estos resultados se demuestra que la hipótesis alternativa es correcta, que hay mayores defectos cuando la velocidad de la máquina es alta y el personal es nuevo. Conclusiones. El diseño experimental factorial es una herramienta de gran ayuda cuando existen diferentes factores con sus niveles respectivos cada uno, que intervienen en un proceso en donde las diferentes corridas o combinaciones posibles son comparadas una de la otra al tomar datos de la toma de lotes que tengamos disponibles para realizar el experimento. Entre mayor sea la cantidad de lote, mejora el resultado del experimento. La interpretación de los datos podemos realizarla por medio de gráficas, ya que éstas permiten una mejor observación visual de los datos arrojados y de estos resultados obtenidos. Poder tomar las decisiones para un nuevo proceso de producción. Me queda como experiencia que la toma de datos estadísticos pueden señalarnos dónde está fallando un proceso, diagnosticarlo y posteriormente corregirlo para la obtención de nuevos resultados. Referencias bibliográficas citadas y de consulta. Sin más, gracias por su atención.